el que nos juzgaba era la propia fuerza que nos tuvo secuestrado. En un edificio toqué el timbre, me abre un milico, le presento el papelito de citación, me hacen pasar. Todo el tribunal era uno contaminante, que había habido contaminante, y otro oficial más, un teniente, nada más. Sí, había algo más. Sobre la mesa estaba mi carpeta de la ESMA. Esa carpeta con la hoja que te hacían contar tu historia y cenar, esa estaba ahí. Para los que dicen que no están los archivos. Íbamos con miedo al juicio, no. O sea, hay que recordar que estas personas a las que íbamos nosotros a denunciar estaban todas en actividad. Resulta que mientras nos iba diciendo esto, nosotros íbamos mirando su oficina y bueno, estaba plagada de banderines, platitos, escuditos, pergaminos, de todo lo que pudiera uno imaginarse, de la prefectura, la gendarmería, la bonaerense, la federal, la marina, la fuerza aérea, la prefectura, bueno, de cada una de las reparticiones militares que habían sido los protagonistas del proceso, los más criminales. Así funcionaba la justicia en los años 80. El 25 de septiembre, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó una resolución en la que sostenía: se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables. Los juicios costaron mucho, toda esa etapa, la CONADEP, los juicios, todo ese camino para la justicia, pero había un pueblo que había estado en la calle y seguía estando en la calle por muchos años. Se probaron muchos casos de la causa ESMA en la causa 13, en el juicio de los comandantes, y se abrió la causa 761 que iba a investigar los delitos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se presentaron muchos compañeros a declarar y a brindar su testimonio. Y bueno, y después, bueno, la experiencia frustrante de la obediencia de vida, el punto final, coronado con el indulto en el año 89. Así que no dejamos nunca de pelear, de salir a la calle, los 24 de marzo, las marchas de la resistencia. Siempre en la calle, porque si logramos algo es en base a la movilización popular. Este pueblo no estuvo dormido ni durante los años de esa dictadura. Entonces, bueno, ahí empezaron las desilusiones cuando cambiaban gobiernos y unos peor que los otros. El neoliberalismo no solamente fue un tema económico, sino fue un tema cultural, fue un tema social. Y también eso tocó todos los aspectos de la vida, inclusive en todo lo que tenía que ver el reclamo de justicia, porque el reclamo de justicia tiene que ver con concepciones políticas también, no los podemos separar de los proyectos políticos. Entonces, si el proyecto político es entrar al primer mundo, obviamente, ¿cómo vamos a seguir debatiendo qué pasó en este país? Al contrario, ese debate se tenía que terminar. Decir otro de los que fue presidente que nos teníamos que ocupar de los vivos, no de los muertos. Entonces, en esa época de los 90 es cuando, bueno, empezamos a buscar diferentes alternativas. Aparece el tema de Garzón, de los juicios en España, para denunciar justamente lo que había sucedido en Argentina, en el exterior. Después otro que dijo que extradiciones no, que de acá no iban a mandar a los genocidas a que fueran juzgados en otros países.
Pero eso también generaba sobre el propio pueblo argentino, obviamente, una carga muy fuerte. ¿Cómo era posible que en el único lugar donde sus propios verdugos podían ser tan libres era acá? Y ya habíamos pasado los 20 años, los actos de los 20 años, el neoliberalismo se estaba cayendo en nuestro país, ya gran parte de nuestro pueblo se dio cuenta que no entraba en el primer mundo, se empieza a mirar para los costados, en este mirar para los costados se empieza también a mirar para atrás buscando a ver qué es lo que había pasado para haber llegado ahí. Y bueno, el pueblo en la calle. El pueblo en la calle, los organismos, la gente que luchó por años y años, ya muchos sobrevivientes, y así, bueno, fuimos caminando, y después del 2003 cambió el gobierno, y ese gobierno, que había ganado con muy pocos votos, escuchó ese grito ahogado pidiendo verdad y justicia, y decidió que bueno, que iba a colaborar con su guiño a los legisladores para que se pudieran tirar abajo las leyes de punto final, obediencia debida y luego los indultos. Siempre con el pueblo en la calle. Contra un solo represor, prefecto, Héctor Febres, y solamente se lo acusaba por los tormentos sufridos por 4 compañeros que estuvieron en la ESMA. Ni siquiera su desaparición, solo los tormentos. Lamentablemente, el 10 de diciembre del 2007, Febres apareció suicidado con cianuro en su cárcel de privilegio en la prefectura en El Tigre, y ese juicio no pudo tener sentencia. La segunda parte del juicio ESMA también permitió reconstruir un montón de historias, y además también excedió los 86 casos que estaban ahí, ¿no? Salieron muchísimas historias y relatos sobre los compañeros que rebalsaron profundamente lo acotado del juicio, más allá de que era un juicio histórico, ¿no? Fui esposa de Juan Carlos Sanzorena, que es el padre de mis 2 hijos mayores, y que fue detenido desaparecido el 12 de agosto de 1979. Después supimos por testimonios que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, de donde fue trasladado definitivamente en febrero o marzo de 1980. Los 2 militábamos en peronismo de base y Fuerzas Armadas Peronistas, y digamos, desde ahí, desde esa militancia, desde ese compromiso, en 1975 habíamos dejado los trabajos que teníamos en oficinas y demás para empezar a trabajar en fábrica. Entonces, en ese momento él era obrero de Nestlé desde el año 75. Juanca en algún momento fue dirección de la FAP, sostuvo la relación con Ortega Peña, con Duhalde. En agosto del 79 nos habíamos reencontrado con algunos compañeros y estábamos en general todos trabajando en nuestro trabajo, buscando esa cuestión de organizar y resistir, porque no es cierto que la dictadura avanzó con consenso popular, avanzó sobre el terror, sobre la desarticulación inmediata de cuerpos de delegados, sobre la desaparición de compañeros. Y los valores, porque cuando uno dice sí, la intención era romper con los lazos de solidaridad
y con un accionar de compañeras y compañeros para cambiar el mundo. Pero no lo destruyeron del todo, por algo seguimos. Tanto la familia de mi papá como la de mi mamá eran peronistas. Ellos comenzaron a militar en la Juventud Peronista desde muy chicos. En el año 75, cuando ellos formaban parte de Montoneros, tuvieron que pasar a la clandestinidad, y hasta donde lo pude construir, los últimos momentos formaban parte del área de prensa y propaganda de Montoneros, área federal. En el mismo trabajaban Pacurondo, trabajaban con Victoria Bacaro, también estuvieron con Flaco Mendé. Mi hermano estuvo, desaparece a los 29 años y yo me voy al exilio a los 19 años. Me voy 2 meses antes que él desaparezca. Mi padre había estado en el gobierno peronista y en la resistencia Perón le envía, papá se hizo la doctrina nacional justicialista y era un militante peronista, era un funcionario de Perón. Entonces, cuando vuelve, porque yo tuve un primer exilio a los 2 años con mi madre, mi padre, todo eso, pero cuando él vuelve del exilio, Perón le manda una carta que se junte con Cook para la parte doctrinaria él y Cook en la parte de la resistencia. Y ahí estaban Cook con el viejo, con otra gente, ¿viste? Organizando, qué sé yo, y mi viejo muere en el año 63. Y bueno, la última vez que estuvimos los 3 juntos, o una de las últimas veces, yo tenía 6 años y él tendría 16, estaba en primer año de medicina, y recuerdo que mi papá nos habló, cómo teníamos que ser como personas, de que era muy católico, entonces eran los humildes primero, si era médico tenía que brindarse, y yo lo que hiciera tenía que brindarme a los más humildes, a los más necesitados. Cuando él se recibe de médico hace un dispensario en Villa María, Córdoba, en un barrio obrero, con Molinas, con otro compañero médico. Mi padre trabajaba mucho en las villas, hacía mucha política en las villas. Un recuerdo de mucho amor, de gente muy... de mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, gente de ellos dos, muy cariñosos en lo físico. Esos son los recuerdos. Y después, bueno, tengo otros recuerdos que fui construyendo, ¿no? Que ya forman parte de mis recuerdos, pero que no los tengo en mis visiones. Era el Che, era el Mayo francés, era una época, digamos, de liberación de la cual uno no era muy consciente, pero para la juventud era algo bastante natural canalizar la rebeldía en solidaridad social, en ir a los barrios a ayudar. La primera vez que lo vi en el año 73, que él estuvo detenido en el 73 ya, después de lo de Córdoba, de la Calera, de la fundación del peronismo de base y demás, él está preso y se casa. Pero en la cárcel él me manda una carta muy hermosa primero, donde me cuenta que había conocido a Marilora, su mujer, ¿no? Entonces él me decía, vos sabés, ponía en la carta que había conocido a Marilor, que había ido a un campamento y no se animaba a hablarle, entonces que le había leído 100 años de soledad, porque era largo. Entonces se le leía 100 años de soledad para ver cómo le enganchaba, porque además él, si bien era un profesional, y entonces era un tipo joven, muy joven. Y al final, bueno, dice que le costó 3/4 partes del libro para enganchar a Marilor. Esta es la foto de Jorge Mendé.
y la que está a su lado es su esposa, María Leonor. La última versión que yo tengo es que Marilorno llama a mi abuelo y mi abuelo, y le dice a mi abuelo, le pregunta si Jorge había ido a la casa de los abuelos. Y toda la familia, yo estaba en el exilio ya, y toda la familia, mis abuelos no le decían que había desaparecido. Pero cuando yo volví del exilio, mi abuelo me agarra aparte y me dice, yo sé que tu hermano desapareció, porque tengo acá anotado el día que dejó de venir. Y era el mismo día de su caída. Una actividad casual que tuvo la CTA en una reunión de la Constituyente Social el año 2008, viajamos con compañeros de la CTA de la capital en un micro y bueno, en el viaje largo se entabló una conversación con grupos de compañeros y bueno, y hablando así, contando cosas, hablando con otros compañeros y estaba Alejandra también. Él me empieza a contar de su experiencia en la ESMA y me habla de un compañero que murió ahí, que decía que era oficial montonero, que no decía el nombre, que estaba encapuchado, muy torturado, muy quemado y que pedía por el padre. Cuestión rara, me dice, porque generalmente un moribundo, todos sabemos, pide por la madre. Yo le dije, ese es mi hermano. Siempre fue, y con Rodolfo no había, casi siempre lo habíamos hablado, que fue tal vez el hecho más traumático y el que más nos cuesta superar, y que no lo vamos a superar obviamente, es el asesinato a patadas de un compañero que hablábamos, que era oficial primero montonero médico, como él se identificaba, en el altillo de la ESMA a finales de diciembre, el 28 o el 29 de diciembre de 1976. Me había salido ese tema de las entrañas, tenía toda la sensación de que ese era mi hermano y empezamos a buscar datos, a saber qué fechas, cuándo se había hecho la denuncia. Donde su madre denunciaba la desaparición el 16 de diciembre, precisamente el mismo día que habíamos desaparecido nosotros. Muchos compañeros creían que había desaparecido en un enfrentamiento, que no había sido en esa fecha, sino que había sido el 5 de noviembre, pero él había podido escapar gracias a la colaboración de otros dos compañeros que sí fueron asesinados, Carlos del Río y Margarita Cuello, los padres de Carlos. Le dicen, ustedes tienen que salir, nosotros nos quedamos resistiendo y con un valor impresionante los padres de Carlos lo salvan en esa vuelta. Yo estaba ahí el día que masacraron a mi familia, estábamos mi hermana, otro chico, un matrimonio y aparentemente había una reunión. Llega la policía, mis padres estaban siendo perseguidos por ser opositores a la dictadura y bien, llegan a mi casa, se produce un enfrentamiento, mis padres resisten para que la otra pareja pueda escapar, nos protegen a mi hermana, a mí y al otro hijo del otro matrimonio que estaban en casa, debajo de la cama con unos colchones y ahí se produce el enfrentamiento. Aparentemente mueren mis padres en ese enfrentamiento y luego son trasladados a ESMA o mueren en ESMA y fueron trasladados vivos, eso todavía no lo tengo muy claro. Y ahí queda mi sobrino con los chicos que que fueron llevados primero a a una comisaría y después a una especie de orfanato y que maravillosamente las abuelas los pueden rescatar. Mi abuela tiene la suerte de poder encontrarnos y vivimos con ella. Ella en los primeros años no me dice que mis padres habían sido montoneros, no me cuenta la historia, simplemente me dice que ellos habían muerto en un accidente, un poco para protegerse, un poco para protegernos a nosotros,
bueno, fue una estrategia que muchas familias optaron. Alrededor de los 8 años yo me entero un poco por mi hermana, por intención de mi hermana, de que no era esa la realidad de las cosas, y ahí empiezo a sentir que, como un zapato chico, como que mi educación no me queda muy cómoda conmigo mismo. Yo siempre sentía como una situación rara, ¿no? Entonces ahí empiezo a preguntar y hacerme preguntas y hacerle preguntas a mi familia, a mi abuela en particular, que era la que más predispuesta estaba para hablar, y a cuentagotas me va contando ciertas cosas, ¿no? Recuerdo que ahí Rodolfo Pechene, estábamos en Capuchitas, yo estaba parada en el lugar donde lo habían matado, donde ellos decían que lo habían matado. Estaba con unas flores que no sabía para qué las había llevado, unas rositas. Y recuerdo que estaba ahí parada y Rodolfo viene y un oso viene y me abraza y se pone a llorar y me dice: perdóname, perdóname, estábamos tan cerca y tan lejos para cuidarlo, para salvarlo. Para nosotros siempre nos quedó quién era ese compañero, cómo queríamos saber quién era, no queríamos irnos de este mundo sin saber quién era este compañero, tener la identidad de él. Había resultado muy fuerte. Y lamentablemente este año Rodolfo no soportó la bronca y se suicidó. También muy dolido por la situación de injusticia, por la pérdida. Bueno, muy duro, no había podido absorber esta situación y bueno, había entrado en una situación no podía controlarse a sí mismo. El recuerdo es tan fuerte que continúan y se proyectan en el tiempo permanentemente en todos nosotros. Hay un poema que ahora no me acuerdo el autor, pero lo voy a decir porque voy a decir una frase que la leí y en ese momento me encantó, que dice: hay que aprender del árbol su fortaleza y su caída. Y me parece que Rodolfo tuvo eso. Fue un árbol, para mí, alguien sólido, que me dio fortaleza y por eso respeto su elección. Doy fe. Yo estuve allí. Yo estuve y padecí. Y mantengo el testimonio aunque no haya nadie que recuerde. Yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando. Y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor. Aquí seguirá ardiendo. No hay olvido. Señores y señoras, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Como experiencia, uno puede, el chupadero, verlo de diferentes lados. Por un lado uno lo puede ver desde la tragedia, ¿no? Y tocarlo desde el lado de lo que fue el secuestro, las torturas, la desaparición de los compañeros, otras formas de las torturas, cada vez que había un traslado. Y por el otro lado, uno también lo puede ver como una continuación de la lucha. Son formas diferentes de verlo. La lucha tuvo diferentes características. Siempre la primer resistencia que hay y el primer hecho de solidaridad
es el intentar no caer vivo, que en el caso mío no se pudo dar. Estaba desarmado, no tenía absolutamente nada, y se me tiraron 3 tipos encima con 1,55 m de altura, es un poco difícil. Pero siempre, ante eso que nos venden en muchos lados, de que se tenía un ideario suicida porque te tiroteabas para que no te agarren vivos, o lo dijeron de Rodolfo Walsh en el juicio anterior, se suicidió, dijeron, porque se estaba tiroteando con una 22. Dijeron, obviamente lo íbamos a matar, decían los milicos en el juicio, los abogados, en el juicio de los milicos en el juicio anterior. Lo que no podían entender, que Rodolfo Walsh en esta acción tuvo una actitud solidaria con el resto de sus compañeros, porque no caer vivo era garantizarles que ellos iban a continuar con vida, que no seas secuestrado, que no seas torturado, que no seas desaparecido, que no seas violada, que tu hijo no le cambien la identidad. Te estaban garantizando eso. Era el sótano de la AI del Casino Fiscal. Y al lado de la bóveda había un grupo de compañeros, y entre ellos estaba Betty, una compañera, Blanca Firpo es el nombre de Betty. Y habían secuestrados a un grupo de compañeros y le traen a ella para que tengan a la beba de uno de ellos, a Eva Basterra, la hija del Víctor Basterra. Y al Víctor lo estaban torturando en la sala de al lado. Y en un momento dado, como el Víctor no hablaba, entra uno de los milicos, como buscando algo, cuando la ve a la Betty con la beba, se acerca, Betty se da cuenta que lo que venía era a buscar la beba, para llevarla a la sala de tortura, para torturarla, para que su padre hable. Y ella agarra e interpone su cuerpo entre el milico y la beba. El milico se quedó tan duro que se dio media vuelta y se fue. La Betty obviamente se jugó ahí también la vida. La Betty está con vida hoy en día, pero la Betty puede haber sido boleta, tranquilamente. Entonces yo entiendo que lo miro de un lugar no egoísta, ¿no? Ya, como te dije, pude pasar de ser víctima a ser sobreviviente. Entonces ya lo puedo mirar sin rencores, ya sin enojos. Había unos compañeros que yo conocía de antes, ¿no? de antes de la militancia. El ruso Glastein, Lázaro Glastein, el ruso le decíamos, que lo habíamos conocido en los grupos juveniles judíos. Y Andrea Bello, que era su compañera, que yo lo conocía cuando había empezado a salir con Lázaro. De ahí como la novia de uno de los muchachos del grupo, nada más que eso. Y ellos los habían mandado, el trabajo esclavo que le habían dado, tenían que ordenar los ficheros en inteligencia. Y habían visto que había unos ficheros, una parte del fichero que eran las carpetas con las fichas 1000. O sea, eran los objetivos, los blancos, los que tenían datos pero que no habían podido chupar, secuestrar. Y entonces los que hacían, cuando los llevaban a la casa en ese proceso de recuperación, cuando tenías trabajo esclavo, te llevaban a tu casa para que veas a tu familia, y después de vuelta a la ESMA. Y entonces, en esa época las mujeres andaban con botas, los hombres usábamos sus pantalones acampanados y las mujeres botas largas, y entonces Andrea se ponía en las botas, agarraban una de las fichas y se las ponían en las botas. Y cuando llegaban a la casa, se la sacaban y la quemaban y la tiraban en el inodoro. De esa forma desaparecían los datos de un compañero que podía ser chupado. Obviamente si los agarraban eran boletas.
que hay cosas que son superadoras hay entregas que van más allá de la propia familia o de los propios intereses, y eso es lo más bonito de todo. Las cosas no existen cuando no se comparten. De la foto me acordaba de una canción que de alguna manera, una canción de Larralde que es como una carta al hijo, una cosa así, que una frasecita, si pudiera decirle al eterno futuro en una tarjetita, para el hijo le diría: no lo trates muy duro, pero prefiero que sea esclavo antes que sea verdugo. Había un compromiso tácito, un compromiso que casi ni se hablaba, que era aquel compañero que podía salir con vida, tenía que acordarse los que estaban con uno. Entonces ahí llega un momento en donde ese mandato trasciende la voluntad personal, o sea, se transforma en un mandato que no viene ni de ninguna legalidad, ni de ningún acuerdo pasajero, sino que viene de las profundidades, de la conciencia, de las convicciones de que uno tiene que contar. Yo creo que he podido sostener esta historia por entender que es parte de la historia de una clase y que es parte de una historia que sigue en movimiento y en la cual necesitamos hacer girar la rueda de la historia para el lado de la liberación, digamos, ¿no? Hay un pueblo que vive en lucha permanente, con ética y con memoria. Y así, bueno, fuimos transitando este camino, y por eso digo que uno de los logros más importantes realmente son los juicios. Con los juicios a las juntas, primero de Alfonsín, no, yo estaba totalmente aislado, no estaba sumido pero luego sí, lógicamente cuando Néstor dio la orden de bajar los cuadros fue fundacional para todos nosotros, ¿no? Fue como darnos un espacio en el sujeto histórico, poder empezar a generar historia nosotros que estábamos invisibilizados, los hijos de Montonero, los sobrevivientes. Siempre con el pueblo en la calle. Siempre con la militancia de este pueblo que no olvida, y que no olvida a los que quedaron en el camino, y que no olvidamos a los que lucharon antes y luchan ahora. Y ahora estamos ante la puerta de este tercer juicio, de la ESMA, en donde se juzga 68 represores por casi 800 compañeros, que son los compañeros a los cuales le pudimos volver a dar la identidad que los genocidas intentaron quitarles cuando los desaparecieron. Desde la capucha, desde el trabajo esclavo, desde los grilletes, y volver a darles esa identidad. Y creemos que desde ese punto de vista es un triunfo no nuestro solo, sino de todo nuestro pueblo, haber llegado a este lugar y que se pueda observar la magnitud realmente del genocidio. No se aniquilan a las personas porque sí, se aniquilan porque hay que aniquilar lo que piensan. Lo que espero de este juicio es que quede en la historia ese pensamiento, digamos, que no quede velado, que no quede olvidado, que los desaparecidos no sean una entidad que flota por ahí. Son héroes, son nuestros héroes. La lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, el tema de las baldosas, el tema de los actos de trabajos, el tema de la colocación de las placas en los colegios, en las facultades, hace que empiecen a aparecer nuevamente. Y esa aparición es el primer encuentro entonces que tienen con ellos esa generación de actuales jóvenes que no sabían que habían existido otros jóvenes que trabajaban en el lugar que trabajan ellos, que estudiaban en el lugar que estudian ellos, que caminaban por las calles que caminan ellos, que por lo tanto eran como ellos, que soñaban, pero si eran conocidos que sí que soñaban como ellos.
que se enamoraban como se enamoran ellos, que tenían familia como piensan tenerla de ellos. Y junto con eso soñaban con un mundo diferente. El esfuerzo de quienes vamos a declarar en el juicio tiene que ser dejar en claro esto. Un poco lo que, como ejemplo, me dio Carlos también, ¿no? No desde la victimización, sino desde el compromiso. No desde la oscuridad, sino desde la claridad de una convicción. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de decir las cosas. Es que para que darle el sentido a que la vida de ellos no haya quedado vacía, no haya sido en vano, hay que reivindicar esos valores, ¿no? La solidaridad es un valor, yo creo que es fundamental para una sociedad. Después el valor más importante que tenemos acá en la Argentina son los testigos. Sin testigos no habría juicios. Los testigos son solidarios, son valientes, no olvidan a los que quedaron soterrados en ese infierno que vivieron ellos y que ellos no se olvidan. Es el agradecimiento infinito que yo tengo, al menos por los testigos. Acompañar a los compañeros a declarar porque no es fácil solo afrontar esta situación, porque no es lo mismo si vos estás sentado declarando y no podés visualizar en tu entorno gente de tu confianza a la cual vos le puedas hablar, vos le puedas dirigir la mirada. Porque muchas veces los abogados de las defensas, o incluso ha pasado que en algunos tribunales, en este caso no, pero en muchos tribunales la situación de las preguntas es una situación que genera cierta violencia, entonces no es lo mismo bancarse un hecho así solo que estando con la gente que uno quiere, con tus compañeros, con que si hay que saltar a aplaudir o a gritar, tenés a alguien que te va a bancar. Y para que nunca más, porque los juicios no son los juicios no son los juicios de los sobrevivientes, no son los juicios de los familiares de desaparecidos. Tiene que ser por todos los compañeros, a todos los represores, y eso implica muchos más que los que están sentados. Y para que el juicio tenga la fuerza de todo el pueblo reclamando justicia, y es una justicia que no va a terminar en la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los represores, sino que va a terminar cuando realmente podamos construir una sociedad sin explotadores, ni explotados, ni opresión. No es solamente que nos permita entender el presente y transformarlo, también nos permite encontrarnos entonces con los compañeros y que esas nuevas generaciones los vayan conociendo y sepan que existieron y que no eran gentes superhéroes, no, que eran como ellos, cosa fundamental para que entonces las nuevas generaciones vuelvan a levantar esas banderas con esos sueños. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.
señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como La pena de reclusión perpetua